Hola Beatriz, buen día. Hola Mar, ¿cómo estás? Buen día a vos y a toda la audiencia. Bueno, en este tiempo donde se combinan muchas situaciones, recién hablamos con el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, donde Sí, se lo estuve combina el tema escuchando. sanitario, el tema económico, el tema social, y viene también un año interesante, más allá de que no es un año político con respecto al tema electoral, pero sí va a ser un año de mucho movimiento entre el Ejecutivo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la relación con los gobernadores y la agenda. Al no tener presupuesto, habrá que esperar hasta marzo, pero hay otros temas que también deben ser prioritarios. La combinación entre la pandemia, lo sanitario, ¿m? Y también lo económico. Sí, sí, yo creo que vamos por partes. Me parece sumamente preocupante lo que está pasando con el tema nuevamente de la pandemia y tenemos que ver qué es lo que funcionó y no funcionó en estos tiempos que llevamos, ¿no? En medio de la pandemia. Se ha visto que funcionó, que se vaya a trabajar, que las escuelas estén abiertas. No funcionó ese experimento de encerrarnos tanto tiempo a la sociedad, lo que ha provocado el cierre de pymes, lo que ha provocado gente que pierde el trabajo, lo que ha profundizado la crisis económica que ya venía desde hace mucho tiempo, este encierro que ha tenido la Argentina, uno de los más largos del mundo, ha sido un experimento que ha fracasado, punto número uno. Y además creo que la sociedad ya está también sabiendo qué es lo que tenemos que hacer frente a esto, ¿no? Y no relajarnos. También hay una responsabilidad social en cuanto a usar barbijo, en cuanto a tener que vacunarnos, en cuanto al alcohol, en cuanto al distanciamiento, a evitar reuniones multitudinarias. Así que yo creo que también en esto tiene que haber una responsabilidad compartida, porque, bueno, también la sociedad se hartó de tanto tiempo del encierro y quien nos pedía que nos encerremos, veíamos lo que estaba pasando en Olivos, mientras todos estábamos encerrados, muchos perdieron familiares y no pudieron ni siquiera despedirlos, otros estaban de fiesta en Olivos. Yo creo que eso ha sido un gran desencanto, eso había impactado mucho en la sociedad sobre cómo ha sido el manejo de la pandemia por parte del gobierno nacional y son experiencias que no se pueden repetir. Creo que es necesario el tema de la vacunación. Imagínate, Omar, cuando salió la vacuna contra la viruela, contra el sarampión, contra la polio, nadie dudaba de esos y estas son vacunas científicamente comprobadas, no está en una etapa de experimentación como se quiere hacer creer, sino que tiene el gran aval y por eso se está poniendo. Así que yo creo que sobre todo, y tiene que ser una persuasión, tampoco se puede imponer, porque la persona que nos decía, que nos imponía, que nos teníamos que cerrar, no tenía la autoridad como el presidente, ¿no? Es una situación delicada, pero que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Creo, más allá de la cantidad de casos que tiene Tucumán, creo que para destacar en forma positiva lo que se ha dado en Tucumán es el hecho que no han bajado la cantidad de testeos. Lamentablemente, de 3.000 testeos que se están haciendo, hay un alto porcentaje de positividad. Y también el mensaje permanente de las autoridades, bueno, lo hizo en su momento la doctora Chala, hoy Luis Medina Ruiz, de alentar a la gente que se vaya a vacunar, aquellos que no han recibido la primera dosis, los que no han recibido la segunda dosis, los que tienen que darse el refuerzo, que lo hagan. Por lo menos acá en Tucumán no hay faltante de vacunas, que es una buena noticia, pero que la gente también, más allá de la responsabilidad estatal, está la responsabilidad individual y colectiva a la que hacía referencia, ¿no? Sí, sí, es así. Ya hemos visto, ya sabemos, ya tenemos toda la conciencia de lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, ¿no? Pero bueno, lamentablemente hay mucha gente que todavía no logra comprender y no logra saber que la vacuna es la solución, porque aquellos que, bueno, hoy estamos obviamente en otro contexto diferente a los de las vacunas anteriores, hoy tenés redes sociales, hoy tenés muchísima información, hoy todos pueden opinar, ¿no? de qué es lo que quiere hacer, pero nadie hay argumentos. Si no te pones la vacuna, ¿cuál es la otra solución? Claro. No, hay muchos argentinos que han muerto, más 160.000 personas que murieron, otras que quedaron con consecuencia post-COVID, que también tenemos que analizar y tener una política muy clara en esta materia, ¿no? En cuestiones sanitarias. Así que yo creo que va a ser un momento en donde no tenemos que bajar los brazos frente a esta epidemia. Bien, y tratar de qué va a pasar con el tema reactivación del sector
privado, ¿no? El Sí. sector público por un lado, pero el sector privado especialmente, con algunas medidas, bueno, lo que se aprobó en la Cámara de Diputados de la Nación de el impuesto a bienes personales, esto viene a agenda también, si no me equivoco, tiene sesión la Cámara de Senadores en el transcurso de la próxima semana. Seguramente estaremos sesionando el día 29 con el proyecto que envía diputados con modificaciones a la ley que había sido salida del Senado por unanimidad y que en diputados se la modificó. Esto seguramente lo vamos a tratar también en el Senado la próxima semana. Esto para el ciudadano común, ¿qué significa esto de bienes personales? Sí. Bueno, es un gravamen impositivo, por supuesto, que tiene que ver sobre los bienes personales, que puede ser un auto, algo de movilidad, la casa en donde vivís o una casa de veraneo. Y la verdad que hacía dos años que esos montos no se trataban, cuando la inflación cabalgó muchísimo, se disparó muchísimo, y hoy no es que tu propiedad vale más, sino que al contrario, tus ingresos son menos y eso afecta. Lo que se quería hacer con esta ley que había salido del Senado es poder beneficiar a esos contribuyentes, sobre todo de la clase media, que no había aumentado sus salarios, pero que se veía que con la inflación tenía que comenzar a pagar mucho más de lo que venía pagando. Eso es lo que no queremos que suceda, es un proyecto que va a beneficiar a más de 600.000 argentinos, sobre todo esto que te decía de la clase media, porque no es que ese ciudadano profesional o que trabaja en un comercio ha visto incrementado sus ingresos, y además teniendo en cuenta que el salario es lo que uno... No se puede sacar ganancias del salario, ¿no? Entonces, ahí es la gran discusión. Obviamente que lo económico prima, sobre todo lo que va a pasar en el Congreso con esta nueva Constitución que se ha dado tanto en diputados como en el Senado, y lo que recién asumimos, teníamos la esperanza de que se dé a través del diálogo, a través del consenso, de acuerdos políticos. Lamentablemente, ayer se constituyó la Comisión de Presupuesto del Senado, no se respetó eso, no se respetaron cuáles son los parámetros para cada frente, el oficialismo, ¿no?, volvió a poner más integrantes de lo que le correspondía, perjudicando a otro sector. Creo que va a ser un momento en donde tendremos que estar permanentemente atentos a lo que suceda. El oficialismo va a insistir con lo que ha venido de diputados, donde han incorporado otros artículos que no estaban, que tienen que ver con bienes gananciales o con mayor gravamen a los que tienen bienes en el extranjero. Obviamente que este nuevo impuestazo que están haciendo de manera encubierta va a impactar sobre todo a aquellos quienes querían generar inversiones, y que nosotros necesitamos apoyar al sector privado, que es el que verdaderamente genera riqueza, para que puedan levantar en sus empresas, puedan adquirir mejor obra calificada y trabajo, que es lo que básicamente ha pedido la sociedad en el 14 de noviembre, y que en esto hay que hacer una buena lectura. La sociedad ha dicho no a la manera que se está manejando el gobierno, donde el presidente tiene la palabra absolutamente devaluada. Vamos a tener que ver cómo va a continuar la relación el presidente y la vicepresidenta, porque dentro del propio oficialismo hay opiniones dispares. Por un lado, un sector que te dice que hay que acordar con el Fondo Monetario Internacional, pero por el lado, otro sector que no quiere arreglar con el Fondo Monetario Internacional. Y en el medio, la ciudadanía. Entonces, hoy creo que tenemos que poner en agenda los temas que tienen que ver con la gente, y básicamente lo que es trabajo, salud, producción, y obviamente ya terminar con la grieta, pero lo que hemos visto, lo que ha pasado en diputados, esto de generar conflictos, esto de ir a enfrentamientos, esto de no querer acordar, de no querer dialogar, no ha sido una buena señal. Nosotros esperamos que en el Senado esto no ocurra, pero bueno, vamos a estar ahí porque la sociedad, sobre todo los sectores más vulnerables y los sectores de la clase media, que son profesionales, docentes, periodistas, policías, también se veían afectados con estos impuestos. Pero bueno, lo importante hoy, para que la gente sepa que es un presupuesto, es la ley de leyes, es donde el gobierno dice
dónde va a poner sus recursos y de dónde se va a financiar. Y lo que hemos visto hasta ahora, lo que ha hecho el gobierno es emitir, con lo cual la moneda del peso cada vez está más devaluado, pierde valor. ¿Y cuál es la otra solución? Si no emitir, generar más impuestos, ¿no? Se han generado durante estos últimos años 18 nuevos impuestos y en este proyecto de bienes personales también han puesto en un artículo que será el Poder Ejecutivo Nacional, se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a que obviamente también tenga que ver con las alícuotas en el futuro. Pero lo importante y el espíritu que nosotros teníamos es que las personas que no tienen grandes ingresos, pero que si no modificábamos los montos, que estaba en 2 millones y ahora va a pasar a 6 millones, se iban a ver perjudicadas. Con esta norma se trata de aliviar esa presión fiscal que hoy tiene la clase media. Y también así como se le pide al propio oficialismo, Beatriz, un discurso unificado, digamos, Sí. por un lado la postura del presidente, por otro lado lo que dice el sector de la vicepresidenta, con el mensaje que dio, por ejemplo, Máximo Kirchner, también la responsabilidad y la altura que deben tener los representantes de la oposición, ¿no? Porque lo que pasó antes de la designación de autoridades en la Unión Cívica Radical, lo que pasó con los 3 diputados ausentes en la última sesión, y la pelea que hay ya en el 2023 sin haber vivido todavía el 2022, esto de dejar de lado las candidaturas para el año 2023 a nivel nacional, porque esto también va a tener mucho que ver con el diálogo que debe tener la oposición, ¿no? Sí, yo creo que hay que hacer una autocrítica en esto de que si pedís una sesión especial, lo primero que tenés que saber es si tenés los votos para avanzar. Y esto también tiene que ver con un tema de liderazgo, un tema que tiene que ver que dentro de Juntos también hay distintas opiniones, que bienvenido sea, pero la sociedad nos ha pedido que nos mantengamos unidos, que evitemos el conflicto desde la oposición y si vas a tratar un tema, lo primero que tenés que saber es si el famoso poroteo, que se dice en los términos políticos, es que si contás o no con los números suficientes para poder avanzar. También hay que hacer una autocrítica de esto, de cómo se ha manejado, ¿no? En esa situación para que no se vuelva a repetir. Los números están muy parejos, Omar. Entonces, cualquier movimiento de algún diputado puede modificar una ley, pero en el presupuesto de diputados fracasó básicamente por la falta de diálogo, por la falta de querer acordar temas donde la oposición, obviamente que queremos que la institucionalidad siga en nuestro país, porque este gobierno todavía le queda 2 años para gobernar, Omar. Eso es una realidad. Y nosotros tenemos la responsabilidad que nos ha dado la ciudadanía de poner en agenda lo que la gente está pidiendo. Básicamente tiene que ver, como que decía recién, tiene que ver con el trabajo, con la producción, con la salud y sobre todo voy a poner especial hincapié también en el tema de la educación. 1 año y medio, casi 2 años que los niños hayan perdido es alarmante y hay que tomar medidas inmediatas. Así que también cuando se constituyan las comisiones, ayer se constituyó solamente presupuesto por este tema y ya vimos que el oficialismo tampoco respetó la proporcionalidad de Frente de Todos tiene 35 senadores, el Interbloque Juntos tiene 33, nos correspondía otra composición, no como la que se hizo ayer, y el resto de las comisiones van a estar siendo conformadas seguramente a partir de febrero. Es decir, viene un año interesante en cuanto a la discusión parlamentaria. Parlamentaria, porque sí te puedo decir que este Congreso ha dejado de ser una escribanía y nosotros también tenemos una responsabilidad de no entregar un cheque en blanco al gobierno y creo que en esto el primero que tiene que dar el ejemplo es el Estado, es el gobierno, bajando el déficit fiscal, bajando los gastos, muchos de ellos innecesarios de parte del Estado y que afectan al ciudadano común. Y poner énfasis en lo que tiene que ver básicamente con lo que es salud, con lo que es educación y con lo que es obra pública, ¿no? Un informe que nosotros hemos manejado, hemos visto que en el presupuesto 2022 que habían mandado, que era absolutamente irreal, planteaba una inflación del 33%, que vos sabés, Omar, vamos a cerrar diciembre con una inflación mayor del 50%, ¿no?
incorporaron 56 nuevos artículos entre gallos y medianoches, pedidos por gobernadores del oficialismo, por supuesto. En esto también tienen grandes responsabilidades los gobernadores, y ahora también es como que le quieren dar un cheque en blanco para que los gobernadores puedan aumentar los impuestos provinciales más allá de lo que es el impuesto nacional. Es un gran ahogo, hay que apostar al sector productivo, hay que tener racionalidad, templanza, es lo que la sociedad dijeron el 14. Bueno, estos son los temas que nos interesan y esta es la manera en que queremos que ustedes trabajen. No va a ser fácil, pero el compromiso va a estar ahí de poder representar, sobre todo a quienes nos votaron a Juntos por el Cambio, ¿no? De esto, de evitar la presión que recae sobre todo en el sector medio y también en la clase baja. Vos ves cuando, y el más distorsivo de todo, que es el impuesto al IVA, que lo paga aquel que cobra un plan social, una asignación, y lo paga el de mayor recursos. Y generalmente en materia tributaria, que uno estudia y aprende en estos temas que son tan importantes, vos sabés que el que más paga tiene que pagar más y el que menos cobra tiene que pagar menos. Esa es la regla fundamental, pero tiene que ser a base de acuerdos, ¿no? Y no a través del conflicto y de querer generar permanentemente situaciones que hoy la sociedad ya no tolera. Beatriz, va a ser un año de ida y vuelta para abordar varios temas. De pronto, Sí. muchas felicidades, que la pasen bien y feliz Navidad para todos. No, te agradezco a vos, a Omar, y permitime decir que, bueno, sabemos que ha sido un año muy difícil que han pasado los argentinos. De esto nosotros no estamos ausentes y ojalá que el próximo año sea un año de trabajo, de paz, de salud, de educación y de buenos momentos para todos los argentinos. Así que mi deseo es que el año que viene, si Dios quiere, estemos mucho mejor, estemos unidos y estemos a la altura de la circunstancia que nos está pidiendo la sociedad. Va a haber mucho trabajo. Lo bueno es que el Congreso ha dejado de ser una escribanía, el kirchnerismo hasta acá siempre avanzó con los números, sin ningún tipo de diálogo, y hoy se tiene que sentar a conversar y a dialogar para poder sacar leyes que la sociedad nos está pidiendo. Muchas gracias. No, Omar, a vos. Muchas felicidades. Un placer. Guadalupe.